¿Cuántas veces nos hemos sentido paralizados por el miedo ante los gigantes que desafían nuestra fe? Ese campo de batalla donde se define realmente nuestra fe. Es el momento en que un diagnóstico médico se siente como una sentencia. Una crisis financiera parece un muro infranqueable. O el silencio en nuestro hogar se oye más fuerte que cualquier otro grito. Son momentos en que, al igual que en un ejército antiguo, nos sentimos paralizados en la trinchera, escuchando día tras día las amenazas de un enemigo que parece invencible. Esos son nuestros gigantes modernos. Quizá no llevan una armadura de bronce ni una lanza, pero su peso sobre nuestro corazón es igual de real. Son el gigante de la ansiedad, el gigante de la adicción, el gigante de la amargura, el gigante de un futuro que parece incierto. Y aquí, en este punto crucial, es donde debemos hacernos la pregunta más importante de todas. No, no es qué tan grande es mi problema, sino en quién he puesto mi mirada. ¿Estamos midiendo al gigante con la regla de nuestras propias capacidades limitadas? ¿O lo estamos midiendo con la vara infinita del poder de nuestro Dios? ¿Nuestros oídos están más atentos al estruendo de las amenazas del enemigo o a la promesa de nuestro Creador que nos asegura que la batalla no es nuestra sino suya? El objetivo de este estudio es reflexionar sobre las confrontaciones del pueblo de Israel con los filisteos. A través de estos relatos, aprenderemos a enfrentar nuestras propias batallas espirituales, no con fuerza humana, sino con una confianza absoluta en la verdad que declara nuestro versículo para memorizar. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 47 nos dice: Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y Él os entregará en nuestras manos. Mis hermanos, nuestro Dios nos muestra a cada momento de nuestra vida. En su palabra nos dice que nos acompaña como un poderoso gigante en cada batalla que llevamos, porque de Él es la guerra. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Filistea fue una región ubicada al suroeste de Canaán, compuesta por 5 ciudades-estado: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Sus habitantes, los filisteos, eran un pueblo guerrero, hábil en la metalurgia y experto en estrategias militares. Su origen se remonta probablemente a los pueblos del mar, específicamente a los casluitas descendientes de Misraim, Egipto. De acuerdo con los hallazgos arqueológicos y referencias bíblicas, los filisteos llegaron a Canaán desde las regiones del mar Egeo, probablemente de Creta o Caftor, y se establecieron como una civilización organizada, con influencia militar, cultural y comercial. Su presencia en la tierra prometida generó continuos conflictos con el pueblo de Israel, desde los días de los jueces hasta la época de los reyes. Mis hermanos, para que esta frase de Jehová es la guerra realmente cobre todo su peso y resuene en nuestros corazones, y no solamente en nuestros corazones, en nuestras vidas, es fundamental que entendamos la verdadera magnitud del adversario que Israel enfrentaba. Tengamos el contexto de que no estamos hablando de una tribu local más, estamos hablando de alguien mucho más grande que aquellos pueblos que le llamaban los pueblos pastores o los Ixos. No, estamos hablando del adversario por excelencia de Israel. Desde el tiempo de los jueces, de los reyes, e incluso hasta nuestros días ahí están los filisteos. Y aquí es donde la historia toma relevancia y hay una parte interesante, porque a diferencia de estos pueblos pastores, de las naciones cananeas, que ya estaban habitando la tierra, los filisteos pues realmente eran invasores, eran extranjeros. Y esa parte es importante incluso para lo que está pasando en nuestros días. La escritura, la palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Amós, en el capítulo 9, en el versículo 7, cómo Dios pues nos habla de cómo sacó a Israel, pero también nos menciona cómo sacó a los filisteos de Caftor. Y pues los historiadores, eruditos que están en esta parte, ¿no? Ellos nos confirman que Caftor es el nombre antiguo para la isla de Creta. Es decir, que como dice el material explicativo, venían de más allá del mar. No eran de ahí, venían de más allá del mar. Y pues la historia, vamos a ver una parte en los registros egipcios, en donde nos hablan de lo que le llamaban una gran conmoción en el Mediterráneo, una parte muy fuerte en esa zona, alrededor del siglo XII a.C.,
y habla de una oleada, un grupo de pueblos que pues eran guerreros, a los que se les llamaban los pueblos del mar, cómo arrasaron con imperios, con toda la fortaleza, con todo el conocimiento, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, que tenían, y, y pues entre esos pueblos mencionan a uno que se caracterizaba, uno que se distinguía, que le llamaban los Peleset, a quienes hoy identificamos como los filisteos. Y dentro de los estudios de ADN que se han hecho, dentro de los descubrimientos para, para identificar pues pues linajes de dónde venían, descubrimientos que se han hecho, pues se menciona que se descubre que los filisteos pues ciertamente venían de Europa, tenían una parte de origen europeo. ¿Por qué es relevante eso? Porque no solamente eran extranjeros, porque además de todo, pues si eran europeos, tenían esa parte, pues hablando humanamente, pues tenían cierta ventaja. ¿Por qué? Pues porque los europeos en ese momento tenían pues el monopolio de la metalurgia de hierro, o sea, para que lo entendamos, pues era un ejército con rifles enfrentando a uno con arcos y flechas, ¿no? Israel, pues, ¿qué es lo que usaba? Bronce. Los filisteos tenían armas y carros de guerra de hierro. Imagínense, mis hermanos, que la situación llegó a ser tan complicada que en primer libro de Samuel, en el capítulo 13, pues nos habla que ni siquiera había herreros en Israel. Los filisteos evidentemente los prohibían y los israelitas pues tenían que descender a un territorio enemigo para poder afilar sus herramientas, ya ni siquiera sus armas, no, sus herramientas de arado. Pues esa parte, ¿por qué es importante ponerla en contexto? Porque a simple vista, ya lo dije hace un momento, humanamente, pues pensar en cualquier tipo de victoria, pues pareciera imposible. Pero algo importante que vamos a ver es que justamente las batallas con los filisteos y en general, pues dice, no se peleaban con hierro, se peleaban en la parte espiritual. Y los filisteos, pues ya sabemos esta parte, como nos dice el material explicativo, pues adoptaron a un dios que se llamaba Dagón. Y esta es la clave porque cada batalla se convierte en una batalla en la cual pues ellos peleaban por Dagón contra aquellos que estaban peleando en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y entonces pues vemos en la lectura bíblica de Jueces cómo pues Sansón es llevado hasta ese lugar, hasta ese templo dedicado a Dagón, y cómo él ruega a nuestro Dios y con la fuerza que le da nuestro Dios en ese momento, pues él puede acabar con todos los enemigos, con todos esos filisteos. Mis hermanos, ¿por qué nuestro Dios permite que el pueblo de Israel se enfrente con este pueblo tan, pareciera tan desigual? Pues justamente para mostrarle su poder. Mis hermanos, esta parte, ¿por qué es tan importante entender todo esto? Porque así como vemos a un pueblo poderoso, que humanamente posible, pues pareciera, más bien humanamente imposible que el pueblo de Dios pudiera vencerlos, pues así a veces nuestras situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones de nuestra familia, situaciones profesionales, de pronto parecen complicadas, de pronto parece que estamos en desventaja. Y nuestro Dios, como hoy, nos muestra justamente esto. ¿Por qué permite que haya un pueblo así de grande? ¿Por qué se dan estas batallas? Pues dice la Escritura que todo lo que antes fue escrito, también fue escrito para nuestra enseñanza. Y para mostrarnos que justamente, como decía el texto de memoria, de Dios, pues es la guerra, es su guerra. Y Él la está luchando con nosotros. Desde su asentamiento, los filisteos fueron antagonistas recurrentes del pueblo de Dios. El conflicto entre Israel y Filistea fue más que una lucha territorial. Fue un choque entre dos sistemas de creencias, la fe en el Dios vivo de Israel contra las prácticas idolátricas y violentas de una nación pagana. Este enfrentamiento tenía profundas implicaciones espirituales. Mientras Israel había sido llamado a ser un pueblo santo, apartado de las costumbres de las naciones,
Filistea representaba una amenaza constante de corrupción e intimidación. Cada encuentro entre ambos pueblos, especialmente los registrados en los libros de Jueces y Samuel, representa una batalla por mantener la fidelidad al Señor en medio de un entorno hostil. Mis hermanos, ahora que entendemos al enemigo, ahora que entendemos realmente la magnitud de aquel enemigo que enfrentaba, vemos que también, pues, además de la parte bélica, además de la parte cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, pues vemos que el conflicto era no solamente eso, era algo más profundo, era una batalla espiritual. Y la Biblia nos da dos ejemplos contundentes que ocurren en el mismo lugar, el templo de Dagón. El primer ejemplo, mis hermanos, ya lo hemos visto y lo vimos en la lectura bíblica, es la historia de un hombre llamado Sansón. Un hombre, pues dice la escritura, que tenía voto de nazareo, que era escogido por nuestro Dios y que había sido dotado de una fuerza sobrenatural. Un hombre que conoce a una mujer y empieza a cometer una serie de errores. Su historia, mis hermanos, es una tragedia que nos advierte, pues evidentemente, sobre el peligro de la desobediencia y cómo esa parte, el alejarnos de nuestro Dios, no solamente nos debilita, sino que nos pone a merced de esos enemigos o de esos problemas en los que a veces nos vemos inmiscuidos. Al ser capturado, ¿qué es lo que pasa con Sansón? Los filisteos se reúnen para ofrecer sacrificio a Dagón, felices, diciendo: nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo en nuestras manos. Para ellos, mis hermanos, pues era una victoria de su ídolo sobre nuestro Dios, porque pues era el enemigo y era nuestro Dios quien le daba la fuerza a este hombre. En el momento en que pierde la fuerza, pues dicen: ya le ganamos, Dagón nos lo entregó, pero no solamente nos entregó a este hombre, sino también venció a Jehová. Pero en ese momento en el cual Sansón se da cuenta de lo que hizo, se pone a clamar, pone su corazón y todo en oración y clama a Dios. Y al derribar el templo, demuestra pues evidentemente que nuestro Dios pues es infinitamente superior y reduce a escombros pues ese centro de adoración, pues es centro de idolatría a Dagón. El segundo ejemplo pues es, ya también lo conocemos, es el del Arca de la Alianza, ¿no? En primer libro de Samuel, capítulo 5, pues los filisteos podemos ver que cometen exactamente el mismo error, subestimar un poder tan grande como el de nuestro Dios. Y colocan el Arca de la Alianza como un trofeo en el templo de Dagón, solo para que su ídolo pues fuere hallado quebrado. Al final ya saben cómo termina esa parte. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Pues que la batalla fundamentalmente es espiritual. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que incluso cuando el enemigo es enorme, cuando veamos que el problema es muy grande, pues dice la escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Cuando no entiendes cómo vas a solucionar el problema, cuando no sabes cómo vas a vencer a ese enemigo, dice la escritura: clama a mí, yo te voy a responder y yo te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer. Antes de la fuerza, dice la escritura, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y es justamente de lo que nos habla esta parte. Uno de los relatos más emblemáticos de esta confrontación es la historia de David contra Goliat. El ejército de Israel se encontraba paralizado por el miedo ante un solo hombre, un gigante de la ciudad de Gat, que desafiaba diariamente al Dios de los ejércitos. Mientras todos miraban la fuerza y el tamaño del enemigo, David, un joven pastor, puso su mirada en la fidelidad del Señor. Esta historia no solo relata una victoria militar, sino una enseñanza eterna. La verdadera batalla se gana cuando confiamos en el poder de Dios, no en nuestras capacidades humanas. La victoria, mis hermanos, ya vimos que no se gana con espada, no se gana con fuerza. Dice la escritura que se gana con espíritu. La victoria se gana con fe. Esta verdad, mis hermanos, se puede comprobar en el valle de Ela. A diferencia de Sansón, que actúa desde la debilidad, que actúa desde un hombre pues muy lastimado, arrepentido, vemos ahora a otro hombre llamado David, que él actúa desde la fortaleza de una fe proactiva,
de una fe que no solamente cree, sino hace, de una fe que no solamente habla de Dios, sino que realmente conoce a Dios y que realmente está dispuesto a hacer lo que Dios le indique. El ejército de Israel, pues ¿cómo estaba en ese momento? Estaba paralizado de miedo, estaba pensando justamente en todo lo que hablábamos hace rato. ¿Qué es lo que decían? Tienen armamentos que nosotros no tenemos, tienen estrategias que nosotros no tenemos, tienen muchos más hombres, tienen más soldados, están mejor preparados. Y no solo eso, tienen a un gigante que es un asesino, un gigante que es un guerrero, un gigante que puede acabar con cualquiera de nosotros. Tanto que cuando llega y los reta, no hay uno solo que le haga frente. Mis hermanos, hay veces que la vida es así, que en la vida se nos presentan problemas que vemos tan grandes y nos sentimos a veces tan chiquitos y pensamos es que no voy a poder, es que ese problema económico que tengo, ¿cómo? No hay manera. Ese problema en la familia que ya pasó esto, que tuvo una diferencia con mis hijos, con mi esposa, ¿cómo voy a hacer? No hay manera de que se solucione. Y de pronto, pues viene nuestro Dios a decirnos, ¿sabes qué? Sí se puede. Vemos a David y vemos justamente que es un hombre que no ve solamente el problema. Sí, evidentemente, pues un gigante, ¿quién no lo ve? Pero ¿qué es lo que él ve? Además de un gigante, lo que él ve es a un filisteo incircunciso. Tanto que llega y dice, ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Mis hermanos, su declaración de fe es la antítesis justamente de la soberbia de los filisteos. Ellos creían que ya la tenían ganada porque tenían a su gigante, porque tenían eh, todos los recursos, pero lo que no entendemos, y a veces no entiende la gente, es que sin Dios todos los recursos son nada. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no te acompaña en esa batalla, en vano trabaja aquel que trata de pelear una batalla. En este caso, los filisteos, pues tenían todo para ganar. Tenían poderío, tenían estrategias, tenían armas, pero les faltaba lo más importante, lo único que realmente importa. ¿Qué era? No tenían a nuestro Dios. Mis hermanos, David no tenía ese armamento, no tenía esa armadura, no tenía ni siquiera esa preparación militar que los otros tenían, pero tenía a nuestro Dios de su lado. Tanto que dice, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, le dice a Goliat, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, porque de Jehová es la guerra y él os entregará en vuestras manos. Mis hermanos, cuando veas un problema, cuando viene hacia ti algo que dices, Dios mío, ¿cómo voy a hacerle? Detente y piensa en estas palabras. Piensa en David diciéndole, tú vienes a mí con lanza y escudo. Sí, para cualquiera pareciera algo muy, muy grande y muy peligroso, pero yo vengo a ti en nombre de Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, nos enfrentamos al problema, sabemos que venimos en nombre de Dios. Evidentemente hay que hacer cosas, porque la fe, dice la Escritura, sin obras es muerta. David se preparó, David hizo lo que tenía que hacer. Y ya la otra parte, la parte importante, la parte que a veces el pensamiento humano no entiende, se la dejó a Dios. Y dijo, tú vas a darle bendición a cada una de las cosas que voy a hacer para poder cumplir con esta misión. Este conflicto también tiene una dimensión contemporánea. A nivel geopolítico, la antigua región de Filistea abarca lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza, un punto de tensión persistente entre el Estado moderno de Israel y diversos grupos armados. Este conflicto, aunque hoy tiene raíces políticas y territoriales, encuentra eco en las páginas de la Biblia, recordándonos que la historia tiene capas profundas que siguen resonando hasta nuestros días. Como creyentes en Jesús, debemos orar por la paz y la reconciliación de ese lugar. Recordemos que Él nos enseñó a orar por los que nos persiguen y a vencer el mal con el bien. Mis hermanos, es crucial que entendamos que este conflicto entre Israel y los filisteos, pues no es simplemente una historia antigua, y vemos que tiene un eco profundo y directo en lo que estamos viviendo hoy. Sabemos que esa franja costera donde estaban Gaza,
Asdod y Ascalón, abarca lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza. Y ya sabemos que es un punto de tensión persistente. Todo el tiempo están hablando de guerras y de matanza. Y es algo que no podemos dejar de pronto de observar. Pero entonces, ¿cuál debería de ser nuestra postura como creyentes? La palabra de nuestro Dios nos dice que tenemos que elevarnos por encima de eso. Nuestra respuesta, mis hermanos, pues no debe ser ideológica ni nacionalista, sino fundamentalmente espiritual. Se nos manda a orar por la paz en Jerusalén, como dice el Salmo 122, pero nuestro corazón, moldeado por Cristo, pues también debe de clamar por Gaza. Debemos de pensar en que hay gente inocente muriendo, familias que en este momento tienen hambre, que en este momento están también en medio de todo ese odio. Aquí la parte importante es anhelar ese día que profetizó Isaías, cuando dice que las espadas finalmente se convertirán en arado y no se aprenderá más para la guerra. Así que mis hermanos, ¿qué es lo que nos enseña Pablo? Dice que nuestra verdadera batalla y nuestra mayor contribución se libra de nuestro frente. Nuestro Señor Jesucristo vino a predicar el Evangelio de la paz. Y Él nos enseña que la victoria verdadera no se logra con las armas de este mundo. Mis hermanos, después de haber recorrido la historia y extraído estos principios tan poderosos, la pregunta inevitable es, ¿y ahora qué? ¿Cómo llevamos esta verdad del Valle de Ela a nuestro valle personal, a nuestras luchas del día a día? Para que esta enseñanza no se quede en un mero conocimiento, sino que realmente descienda a nuestros corazones y transforme nuestra vida, se nos proponen dos caminos prácticos. El primero es fortalecernos en la comunidad, estar dentro de ese cuerpo, de esta iglesia, esto que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, particularmente en nuestro grupo de varones, que nos podamos sentar con la palabra abierta y leer en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, pero no como una historia lejana, sino ir viendo paralelismos, vernos como en un espejo y hacer el ejercicio de contrastar entre estos dos campeones. Ver a un hombre que seguro de que puede, de que va a ganar, porque es más alto, porque es más fuerte, porque tiene mejor preparación, porque tiene una armadura pesada. Y del otro lado, a un hombre humilde, con una onda, pero con una fe inquebrantable. Una fe que viene no solamente de ver al de enfrente, porque eso no es lo relevante. Él no se centró en ver al gigante que tenía enfrente, se centró en ver al gigante que tenía a un lado, que es el que lo estaba acompañando y lo iba a llevar a vencer. Y después, mis hermanos, pues preguntarnos con sinceridad, ¿cuáles son nuestros gigantes? Pongámosle nombre. Piensa qué es aquello que no te permite estar en paz, que no te permite cumplir mejor, que no te permite ser pues ese hombre pleno, ese hombre santo que Dios te ha llamado a ser. Y el segundo dice la escritura, pues vete a tu cámara tú solo y ponte delante de Dios. Y responde, más bien, pregúntate tres cosas y respóndelas con honestidad. La primera, ¿qué batalla específica estoy enfrentando que me ha hecho incluso dudar del poder de Dios? La segunda, ¿en qué área concreta de mi vida necesito fortalecer mi fe? Que esa parte es importantísima, porque para poder hacer como David, pues hay que tener fe. Y para tener fe, pues hay que fortalecerla. Entonces ¿qué es algo que en este momento me tiene tan preocupado que pienso a veces que incluso ni Dios me puede ayudar? Y la siguiente es, ¿cómo fortalezco mi fe para que ese pensamiento no pase por mi cabeza, sino que mi pensamiento sea, voy a vencer porque Dios está conmigo? Y la tercera, dicen por ahí hay un dicho que dice que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Mis hermanos, entender qué necesito, qué me hace falta hacer o cómo puedo servir mejor para que justamente ya con una fe fortalecida, con un entendimiento que me permita saber que no hay nada más grande que nuestro Dios y que Dios está con nosotros,
Ahora, ¿cómo puedo ser instrumento de amor, del amor de Dios, para poder justamente apoyar a aquellos que en este momento están luchando con gigantes, que en este momento sienten que no pueden, pero que yo, que ya entendí esa parte, puedo decirles que no teman, que nuestro Dios está contigo y que si así como Josué y Caleb dijeron en algún momento, si Jehová se agradare de nosotros, vamos a entrar y vamos a poseer la tierra, de igual manera tú, con esa certeza, puedes decirle a aquel que lo necesita, que nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios en su palabra dice, no temas, que yo soy contigo. No temas, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te sostendré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Paz a vosotros.